les envío mi acostumbrado saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que la bendición de Dios esté todavía con ustedes. Su gracia, su favor y su misericordia no nos dejan. Él prometió estar siempre con nosotros. El pastor Héctor Betancourt se complace en acompañarles en estos pocos minutos para que reflexionemos un poco en la palabra de Dios. Hoy tengo la Biblia abierta en el capítulo 32 del libro quinto de la Biblia, el Deuteronomio, y los versos 11 y 12. Textualmente dice: como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así Jehová solo le guió, y no hubo con él Dios ajeno. Esta es una bonita figura que el Señor usa como una comparación, un símil, que así como el águila toma sus polluelos y los enseña a volar, así hace Dios con nosotros. El águila toma sus polluelos, los empuja al abismo desde un nido altísimo. El polluelo hace todo el esfuerzo posible para no dejarse caer. Si lo logra, aprendió rápido; si no, su madre, su águila, se mete por debajo rápido y lo recoge antes de que golpee en tierra. Y eso lo hace una, otra y otra vez, hasta que el polluelo aprende a volar y a disfrutar de las alturas. Eso mismo hace Dios con nosotros. Él igual hace con sus hijos. Es como si Él nos condujera como tiernos polluelos que tiene bajo su cuidado, y nos lleva a veces hasta el mismo borde del precipicio, y a veces hasta sentimos que nos empuja por los aires, pero es para que aprendamos y disfrutemos el poder de volar que tenemos. Creo que eso es un ejercicio a veces fuerte, pero va en nuestro beneficio. Eso a veces no lo entendemos, pero cuando uno lo logra entender, sabe por qué lo hace Dios. Ahora, si en un momento dado estamos en peligro, siempre Él está preparado para hacer como hace el águila, como si fuera a volar debajo de nosotros, nos toma y nos eleva otra vez a una posición privilegiada. Nos lleva como en sus alas poderosas. Ahora, cuando Dios coloca a sus hijos en una posición de una dificultad que a veces no es muy usual, normalmente siempre ese hijo de Dios podrá decir: Dios me permitió meterme en esta dificultad, pero también salí en victoria. Así que cuando Dios coloca una carga sobre nosotros, Él siempre pone su propio brazo debajo y nos sostiene a nosotros y la carga que va con nosotros. Esa es la gran ventaja que tenemos, tener a un Dios maravilloso que siempre nos protege. Hablando de asuntos de naturaleza, de los que uno también aprende muchas lecciones, hay plantas pequeñas, y por ahí hay una especie de fábula que cuenta que una planta pequeña que no ha desarrollado su altura, crece debajo de la sombra de un roble frondoso, y esa planta pequeñita pues atesora la sombra que la cubre, y vive en un reposo total, ¿sí? Porque el roble le impide al sol que la queme, le tapa los vientos,
le tapa las grandes tempestades. Así que esa plantita pequeña está muy agradecida con ese roble que la tapa. Pero ese arbolito pequeño no contaba con que en un momento dado, dice la fábula, apareció el leñador y cortó el roble con su hacha muy afilada. Entonces dice la historia que la planta pequeñita que había estado todo el tiempo debajo de la sombra de ese árbol frondoso, al ver que lo habían tumbado, lloró y gritó y dijo: ahora mi sombra se ha marchado y ahora todo viento áspero va a soplar sobre mí y todas las tormentas harán lo posible por desarraigarme. Pero sigue diciendo la fábula que un ángel le dijo: no, no, no llores, no llores, no te preocupes. Se fue la sombra que tenías encima, pero vas a ver que ahora el sol va a llegar a ti directamente y la lluvia caerá sobre ti en mayor abundancia que antes. Por eso la forma que tienes sin desarrollar va a crecer con hermosura y tu flor que nunca hubiese podido desarrollarse por sí misma con toda perfección por estar debajo de esa sombra, ahora se reirá la luz del sol y los hombres dirán: ¿de qué manera tan grandiosa ha crecido esa planta? En, eso es lo que ella no entendía, ¿sí? Ella no entendía la plantita pequeña que no había logrado desarrollarse como debiera por la sombra en la que estaba. Pero ahora se cumplió lo que el ángel le dijo. Empezó a crecer porque ya el sol le llegaba directo, la lluvia era más abundante, tenía más aire y creció y se hizo hermosa planta. ¿Sabe, hermano, que uno a veces también debiera permitirle a Dios que le quite algunas cosas que a veces pues son muy cómodas, pero no lo dejan crecer y desarrollarse como debe ser? ¿Sí? Uno a veces debiera agradecerle a Dios cuando Él le quita algunas comodidades, cuando le quita algunos privilegios, porque eso lo hace uno mejor cristiano. Esa sombra que uno a veces tiene, a veces pues no lo deja crecer como debiera ser. Entonces me parece que no hay por qué quejarnos o lamentarnos. Si vemos que el Señor nos está quitando o nos está sacando de una zona de confort, es porque alguna lección viene grande y fuerte y nos hará mayores. Nosotros somos soldados, soldados. El apóstol Pablo usó ese término de ser soldado y dijo que el soldado no se enreda con los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó precisamente por soldado. Y creo que eso es parte del entrenamiento. Hablando de soldados, también podríamos decir que el Señor nos entrena como soldados y no nos permite a veces que reposemos en colchones de plumas, sino que a veces nos arroja afuera y nos usa en marchas forzadas y en servicios a veces difíciles. A veces Dios a uno lo hace ir por las corrientes o nadar por ríos o trepar montañas y andar muchas y largas caminatas, a veces con mochilas pesadas, a veces con aflicciones y cosas. Los que hemos pasado por esos momentos testificamos eso. Literalmente hemos pasado por esa situación y en el momento es muy duro, muy difícil, pero cómo es de bueno Dios, porque eso es solamente un entrenamiento, esa es la manera como Él nos hace soldados. Y normalmente a los soldados no se les viste con uniformes bonitos para que presuman en las puertas de los cuarteles o para que anden
haciéndose notar por los parques, no. Dios sabe que los soldados solamente se hacen en la batalla y ellos no mejoran en los tiempos de paz. Así que podemos aumentar las causas, cómo se forman los soldados, pero los guerreros verdaderamente son educados con el olor de la pólvora o en medio del zumbido de las balas o cuando truenan los cañones, pero no en los tiempos apacibles, en los tiempos pacíficos, no. Pues bien, así es el cristiano. El cristiano, usando bien lo que Dios le da, sale adelante y crece. Ahora, todas estas cosas que hemos mencionado sirven para que el hombre de Dios crezca, que se desarrolle en uno esas cualidades que tiene y que tienen que salir adelante en la vida, ¿sí? Por eso no dejemos de usar todos los recursos que Dios nos da y pase lo que pase, estar en las manos de Dios. Entonces acuérdate que hoy te puse 3 ejemplos para que veas cómo Dios quiere formarte, quiere que crezcas, quiere que avances, quiere que te desarrolles. Primero te puse el ejemplo del águila que tira sus polluelos a una prueba fuerte y difícil, pero luego se mete por debajo y los levanta hasta que aprenden a volar. Luego te puse el ejemplo del árbol pequeñito que estaba debajo de un roble, pero por estar a la sombra nunca crecía hasta que le quitaron el roble y ahí sí se desarrolló. Y luego te puse el ejemplo del soldado que tiene que prepararse fuerte para que pueda hacer su trabajo. Entonces, hermano, Dios está con nosotros. Esto es una escuela de formación todos los días, todos los días. Uno aprende en el Señor todos los días, uno conoce más a Dios, su lenguaje lo entiende y cada día uno se enamora más de Dios, cada día quiere estar más cerca de Dios, servirle más porque lo conoce más. Así que yo te deseo muchos éxitos en el Señor, no te asustes por nada. Si Él te tiró a un peñasco es para que aprendas a volar, si Él te quitó tu zona de confort es para que te desarrolles como tiene que ser, y si te está entrenando fuerte es porque tienes que hacer una gran labor y tienes que echar raíces como tiene que ser. Que el Señor te bendiga, que el Señor te colme de bendiciones, que Dios te ayude muchísimo a crecer, a madurar y a dar un fruto maravilloso para la gloria y la honra de aquel que nos creó.